Un saludo para todos. Espero que estén muy bien, que les haya ido súper en estos tiempos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio, esta vez de ángulos entre paralelas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es que tenemos tres rectas. Tenemos la recta negra AB, tenemos la recta roja EF y tenemos la recta azul CD o DC, ¿cierto? Hay algo importante. Hay dos rectas que son paralelas. AB y EF son paralelas. No tienen ningún punto en común. No se interceptan en ninguna parte. Y tienen una recta, ¿cierto? Como la CD, que corta a las dos paralelas. Es secante a estas dos rectas. Y eso me hace que me formen dos vértices. Uno acá arriba, que lo llamamos el punto P, y otro acá abajo, que lo llamamos el punto Q. Son vértices. Y ya sabemos que donde se forman vértices, también se forman ángulos. Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a destacar entonces primero los ángulos que nosotros llamamos colaterales. ¿Cómo así que colaterales? Los colaterales son los ángulos que quedaron al mismo lado, luego de ser divididos, partidos por la recta secante. Si esta recta nos partió esta paralela en dos partes, me quedó esta parte de este lado, ¿cierto? Me quedó esta parte de todo este lado y me quedó esta otra parte. Son los dos lados que me quedaron. Colaterales, ¿qué quiere decir? Que están al mismo lado. O sea que este ángulo CPA, este ángulo APQ, este ángulo PQE y este ángulo EQD son colaterales. Todos están al mismo lado, ¿cierto? Mientras que estos son colaterales entre ellos. Bueno, pregunto, ¿será que este ángulo APQ es colateral con este ángulo DQF? Pues la respuesta es que no, ¿cierto? No son colaterales. Uno quedó al lado izquierdo de la figura y el otro quedó al lado derecho de la figura. Bueno, esos son los ángulos colaterales. Ahora, vamos a hablar de los ángulos alternos. Los ángulos alternos son los ángulos que quedaron a diferente lado de la figura. ¿Cómo así? Ya habíamos dicho que esta figura con esta línea azul se partió en dos partes, la de la izquierda y la de la derecha. Los ángulos alternos son los que quedaron uno a un lado, otro al otro. O sea que, por ejemplo, el ángulo CPA o APC es alterno del ángulo DQF. ¿Por qué? Porque el uno está a la izquierda, el otro está a la derecha. Pregunto, ¿será que el ángulo EQP que tenemos acá será alterno con el ángulo CPB? Pues la respuesta es que sí, son alternos, porque quedaron uno a un lado, el otro al otro. Bueno, muchachos, o sea que colaterales y alternos es diferente. Colaterales es del mismo lado, alternos de lados diferentes. Bueno, vamos a hablar de los externos. Vamos a fijarnos solamente en este momento en los ángulos que me quedaron formados. Vamos por la línea AB y la línea EF, que son las paralelas. Entre las paralelas me formó como una especie de carretera, ¿cierto? Donde esta es la parte de adentro de la carretera y esta de acá, de arriba, y esta de abajo
son los bordes. O sea que esta parte está adentro y esta está afuera. O sea que los ángulos externos son los ángulos que quedan formados por fuera de las paralelas. O sea que serían el ángulo APC, que está por fuera de la paralela, el ángulo CPB, que también está por fuera de la paralela. ¿Qué más ángulo? El ángulo EQD, que está por fuera de las paralelas, y el ángulo DQF, que también está por fuera de las paralelas. Pregunta, ¿por qué el ángulo PQF no es un ángulo externo? ¿Por qué no será? La respuesta es que porque está por dentro de las paralelas, no puede ser externo, ¿cierto? Y ahora los internos, pues es muy sencillo. Si los externos estaban por fuera, los internos son los ángulos que están por dentro de las paralelas. Son los ángulos que están por dentro. APQ, EQP, PQF y BPQ. Son ángulos que son internos. Bueno, muchachos, vamos a aprovechar y vamos a ver otras cosas. Vamos a pintar de algunos colores algunos ángulos. Vamos a pintar este ángulo, vamos a pintarlo de verde, por favor. Vamos a pintarlo de verde. Ese sería el ángulo CPA, ¿cierto? Este es el ángulo CPA. Ya nosotros vimos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál será un ángulo opuesto cuál será el ángulo que es opuesto por el vértice a este? Pues es el que comparte su vértice, pero que no está formado por los mismos lados, que mira hacia el otro lado y es congruente, o sea que mide lo mismo. Listo, que sería este, el QPB. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice, son congruentes. Bueno, vamos a mirar algo acá también. Este ángulo de acá, el EQP, también tiene un opuesto por el vértice, que sería el DQF, ¿cierto? Que sería este. Bueno, vamos a ver otras cosas. Vamos a centrarnos otra vez en este vértice P, ¿cierto? También vimos los ángulos suplementarios, que eran los que sumados daban 180. Este ángulo de acá, CAP, ¿cuál será uno de sus ángulos suplementarios? ¿Cuál hará que sea 180, que dé media vuelta? Pues es este, el CPB. El ángulo CPB es suplementario. O también podría ser suplementario el APQ. También daría media vuelta aquí en la parte azul. Bueno. Y aquí pasa lo mismo. Tenemos que este es suplementario y que este es suplementario. Bueno, ¿para qué les explico todo esto? Para mostrarles algo interesante. Supongamos que yo sé cuánto mide este ángulo. Supongamos que este ángulo yo sé que mide 40. Mide 40 grados. Listo. Lo que quiere decir es que yo sé cuánto mide este otro ángulo también. ¿Por qué? Porque los ángulos puestos por el vértice son congruentes, miden lo mismo, ya que este también es de 40. Listo, muy bien. Ahora, yo también sé que si uno este ángulo con este, me dan media vuelta, que sería 180, son suplementarios. ¿Cuánto mide APC? Pues lo que le falta a CPB para dar media vuelta. O sea, sería 180 menos estos 40, sería 140 grados.
140 grados. Y ya me sé otro. Como tengo el opuesto por el vértice de este, y sé que los opuestos miden lo mismo, entonces también sé que este mide 140. También mide 140. Bueno, ya tenemos resuelto toda la parte de arriba. Vamos a ver algo importante. Aquí también pueden existir combinaciones. ¿Cómo así? Existen alternos externos, ¿cierto? Alternos internos. También existen los colaterales externos y los colaterales internos. Bueno, vamos a hablar de la primera combinación, que serían los colaterales externos. Listo. ¿Cuáles son los colaterales externos? Pues, como su nombre lo dice, colaterales deben de estar del mismo lado. Vamos a hacerlo con este lado de acá, ¿cierto? Del mismo lado. Y que aparte de estar del mismo lado, tienen que estar externos, tienen que estar por fuera. O sea que colaterales externos aquí solo hay dos ángulos, ¿cierto? Que serían este ángulo de acá y este ángulo de acá. Son colaterales externos. Y hay otros colaterales externos que son este, que es colateral externo, con este. Bueno, ahora hablemos de los colaterales internos, o sea que están del mismo lado, pero por dentro. ¿Cuáles serían? Serían APQ y PQE, que están del mismo lado y por dentro. Ahora, hablemos de los alternos externos. Los alternos externos, muchachos, tienen algo muy importante, ya que esos ángulos son congruentes, miden lo mismo. ¿Cómo así? Son congruentes, miden lo mismo los alternos externos. Entonces ya vimos que alternos es que está uno de un lado, otro del otro. Y externos que están por fuera. O sea que, por ejemplo, este ángulo de acá será alterno, ¿cierto? O sea que tenemos que buscar uno que esté del otro lado, pero que esté externo. Sería este de acá. Son alternos externos. Y son congruentes. Como son congruentes, yo puedo decir que si este mide 140, este de acá también mide 140. Bueno, ¿cuál más será alterno externo? Miremos a ver. Que esté alterno externo. Externo tiene que estar por fuera, o sea que este está por fuera. Este que está por fuera debe tener un alterno, o sea que esté al otro lado, por fuera. Este está al otro lado, pero no está por fuera, está por dentro. El que está al otro lado y por fuera es este de acá, ¿cierto? Y, como ya vimos, los alternos externos tienen la misma medida. Si este mide 40, yo sé que este también mide 40. Perdón por ese cero tan horrible. Bueno, ahora vamos a hablar de alternos, pero internos. Y resulta ser que los alternos internos también miden lo mismo. También son congruentes. ¿Cuáles serían? Pues ya estamos hablando de internos, ¿cierto? Ya estamos hablando de internos, o sea que pueden ser estos de adentro, pero son alternos, o sea, uno es de un lado, otro del otro. Si yo tengo este de acá, ¿cierto? ¿Cuál será un alterno? Pues alternos solo están este y este de internos. Alterno interno va a ser
este de acá. Y como es alterno interno, ya sé que son congruentes, sé que ese mide también 40. Que también lo pudiera saber, ¿por qué? Por otra razón, porque es opuesto por el vértice a este. Bueno, y me faltan solo un alterno interno. Interno está por dentro, perdón. Interno quiere decir que está por dentro, este, ¿cierto? Y un alterno está por el otro lado, o sea que viene siendo este. Si es alterno interno, entonces son congruentes. Y si es congruente, miden lo mismo. O sea que este es de 140 grados. Listo, muchachos. Y eso es todo. Ahora, vamos entonces a resumir. Los colaterales son ángulos que están del mismo lado. Los alternos son ángulos que están de lados diferentes. Los externos son ángulos que están por fuera de las dos paralelas. Los internos son ángulos que están por dentro de las dos paralelas. Y existen combinaciones muy importantes como la de los alternos internos y los alternos externos, que nos permiten conocer valores de ángulos que no están en el mismo vértice. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido, que haya sido de ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.